Bueno, estamos de vuelta y como bien has sabido, como bien hemos estado reportando, el terremoto de México nos ha puesto en conocimiento de que no tenemos la capacidad, muchas veces en Lima sobre todo y en muchas partes, para sostener este tipo de cuestiones a nivel físico, se caerían las estructuras. Y sin embargo, esa es una de las partes que se tiene que tomar en consideración, porque el efecto no es solo físico, no es solo material, sino también es psicológico. Y para eso nos acompaña aquí el director de la carrera de Psicología de la Universidad Científica del Sur, Percy Rivadeneira, para que nos cuente un poco qué es o qué son las mejores maneras, en cualquier caso, de sobrellevar esto durante un sismo de gran intensidad, como lo que ocurrió en México, y cómo hacer después de eso. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Sebastián. Muy buena pregunta. Arrancamos con toda la cobertura que he habido hasta el momento sobre el terremoto en México. Y la acción es, la primera acción es anticiparnos, ¿no? Estar en permanente ensayo y evitar paralizarnos. Sobre todo durante el movimiento, las personas han experimentado parálisis, no saben qué hacer, están desorientados en el tiempo. O sea, hay una manera de prepararse, digamos, mentalmente, psicológicamente para ese tipo de situaciones que son rarísimas, pues, ¿no? Algo de ese nivel. Sí, por supuesto. Por ejemplo, se habla de estrés postraumático, a este trastorno mental que se genera después de haber afrontado un evento sísmico, un evento trágico. Pero incluso este es un evento psicológico que las personas expresan después de haber vivido, en algunos casos haber sido testigo, pero lo más importante es haber escuchado. Es decir, hay personas que generan estrés postraumático solamente por el hecho de haber escuchado y por haber visto algunas imágenes. Porque, a ver, vamos a ir por partes, vamos a separarlo en antes de, durante la situación y después de la situación para ir. Empecemos por el comienzo. Antes de un terremoto, claramente no se puede predecir, no tenemos acá en Perú manera de predecirlo de ninguna forma, pero sí se puede preparar de alguna manera para, o sea, como hacerse la idea de que podría ocurrir en cualquier momento, pero esto podría generar estrés. Correcto, ¿cierto? Correcto. Sin embargo, el afrontar estas evacuaciones progresivas hace que el organismo se prepare para una acción parecida, lo que nosotros llamamos un precondicionamiento. Entonces, el participar de manera activa en un ensayo de evacuación es la mejor forma de preparar. Eso significa, por ejemplo, cuando hacemos estos simulacros, no estar con el celular, o sea, estar metido en lo que está sucediendo para entenderlo bien. Correcto. Correcto. Y es más, yo diría que tendríamos que dar el siguiente paso, no anunciar que hay necesariamente una evacuación, una preparación, sino que... O sea, como que sean simulacros así, que digan, bueno, el viernes va a haber un simulacro, no sabes cuándo, pero va a haber en cualquier momento. Así es, y que las personas estén preparadas para activarse, aun cuando no se les dijo antes que iba a haber este ensayo. Claro. Ahora, eso en forma de preparación, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahora, durante una situación, ¿cuáles son, digamos, sería difícil llamarlos errores, pero digamos sesgos o equivocaciones que uno comete o que cometería desde la actitud misma que uno tiene frente a un evento o fenómeno natural de esta magnitud? Claro. Ante el miedo, lo que hace el organismo es responder activamente, pero a veces de manera organizada. Si la persona no está planificada, se hace presa de la ansiedad y la persona huye. Ese huir es un huir desorganizado. Por ejemplo, hay personas que no tienen rutas de evacuación, no conocen. Entonces la persona simplemente sale, atropella, accidenta a otras personas. Que es a veces lo que se ve en ciertos videos, no estoy refiriéndome necesariamente acá a México, pero de eventos en los que hay un disparador, ¿no? Que se llama, y empieza, digamos, este instinto que es o te quedas o sales corriendo, ¿no? Que es lo que se me dice que se puede controlar o entrenar de alguna manera, ¿es lo que me está diciendo? Claro, es decir, sobre todo hacerse la idea, y esto debe trabajarse en casa para las personas que nos están observando, que la práctica habitual va a ser que nosotros planifiquemos una ruta de escape, pero también los continuos ensayos va a ayudar a que nosotros desarrollemos un automatismo ordenado. Lo que pueda suceder ya durante el movimiento ya responde a unas situaciones previas. Por ejemplo, hablaba antes en cámaras que yo soy de la generación de personas que hemos vivido el terremoto de octubre del 1970. Entonces ya tenemos las primeras impresiones de cómo nuestros padres nos jalaban para salir, y eso ha generado una huella. O sea, claro, la manera en la que uno desde chico se acostumbra a enfrentar va a tener un efecto a largo plazo de cómo uno enfrenta los terremotos en general. ¿Eso es lo que me está diciendo? Correcto, eso es una buena afirmación. Entonces, sobre eso debemos desarrollar una serie de entrenamientos que incluso impliquen el desarrollar pensamientos que nos ayuden a controlar nuestro escape, nuestra evacuación. O sea, dentro de todos los padres que tengan hijos hoy,
y cuando haya temblores chiquitos, así de menor grado, siempre que ellos desde chiquitos sepan cómo enfrentarlo para no tener esta cuestión cuando ya son mayores y pase cualquier cosa, porque las cosas suceden, se vayan corriendo, salten, atropellen o hagan alguna otra cosa. Ahora, otro de los problemas que hay durante es que a veces uno, y claro, esto demora poco, así que es difícil, supongo, entrenarlo y prepararse, pero cuando no se puede mover, ¿no? Porque hay a veces situaciones en las que uno no puede bajar, estás en un edificio, hay un movimiento y las cosas siguen moviéndose durante 1 minuto, 30 segundos, que parece una vida, ¿no? ¿Qué hacer en esos momentos? Porque me imagino que la ansiedad y el estrés deben ser incontrolables, literalmente, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, qué mecanismos hay para enfrentar eso? Lo primero es ser consciente de la respiración. Okay. Cuando nosotros estamos en un lugar reducido, un ascensor, por ejemplo, generalmente más bien estamos activando nuestro sistema nervioso para escapar. Pero ese intento de escapar vulnera nuestro sistema, digamos, de conservación. Entonces es tomar conciencia de la respiración, ir contando. Algunas personas le llaman mantener la calma. Mantener la calma, ¿qué significa? Pensar, respirar. Pensar, respirar. Nada más. ¿Ya? Lo que sucede... Sí, además es muy difícil. Sí, es muy difícil, pero es un automatismo que nos va a ayudar a nosotros a mantener el oxígeno, que es lo que más se consume en una situación de desesperación. ¿Y cuáles son, digamos, las características de las personas que han sobrevivido? Por ejemplo, no quisiera usar de ejemplo, pero por ejemplo hay muchos en México que están quedando atrapados bajo escombros. Estamos viendo que daban ciertos consejos de qué hacer, ¿no? Cuando uno se encuentra ahí. En el caso terrible de que uno se encuentre atrapado bajo escombros, porque además no te rescatan en 1 hora, a veces es un día entero, y me imagino que la incertidumbre te debe hacer un daño fuerte, mental o psicológico. ¿Qué se puede hacer en esa situación? Lo primero es ser consciente de que estamos en una situación, pero no ir pensando más allá. Lo que sucede es que las personas entran en pánico cuando ven que el espacio es reducido, cuando de pronto ven que la situación que están viviendo es totalmente desconocida. Entonces están en una situación de riesgo, ¿no? Una situación vital. Claro. Lo que se recomienda en ese caso es nuevamente controlar, respirar, pensar en algunos procedimientos, como algunas personas dicen, contar y seguir contando del 1 al 10, 3 series de 10 y así sucesivamente, y guardar las reservas para hacer notar nuestra supervivencia al equipo de rescate. Esa es la primera acción que se suele emitir. Dentro de todo, y estamos viendo ahorita cómo puede uno controlarse, cómo uno puede evitar estrés, actuar mejor, ¿no? Por medio de preparación y estar predispuesto ya a ciertas cosas, ¿no? Para no tener que pensar tanto en ese mismo momento. ¿Qué se puede hacer cuando, por ejemplo, digamos, yo tuviese un hermanito o mi hijo o cualquier cosa así? ¿Qué hago para yo más bien tranquilizar a la otra persona? ¿Cuáles son la mejor manera de poder hacer eso? La mejor manera es atraerlo. Okay. Atraerlo, generar cercanía, generar protección. Y mientras estamos conduciendo, porque generalmente la persona tiene que tomar la decisión si salir o quedarse, en esa decisión el proteger con el cuerpo es una buena acción. Pero también no solamente protegemos, sino le damos sentido de protección a la persona. Okay. Obviamente que si ya ha habido ya un entrenamiento en casa o un entrenamiento en la oficina o un entrenamiento en el centro de estudios, ya va a haber una suerte de red de protección durante. El tomarse las manos a veces podría ser un elemento vital cuando la persona necesita salir. Recuerden que no todas las personas responden de la misma manera. De la misma manera. Ahora, después de un evento de este tipo, ¿no? Digamos que hemos sido afectados como sociedad, ¿qué es lo que se tiene que hacer y en qué dirección debemos apuntar en ese sentido? El ABC. Lo primero es escuchar, fomentar, crearle el espacio para que la persona exprese libremente los sentimientos, sin censura, sin detenerse, sin juzgar. Hacerle sentir a la persona que hizo lo mejor que pudo. Y que eso es muy valioso. Luego ya entran mecanismos específicos, profesionales, que supone una reestructuración. Es algo así, el ejemplo típico cuando tenemos un librero, y de pronto hay un movimiento y se caen todos los libros. Lo que tenemos que hacer inmediatamente es tener fuerza para colocar los libros. Pero el orden en que lo vamos a colocar no es el mismo del que había antes. Lo mismo sucede en un elemento postraumático. Implica una reeducación y luego volver a ver el escenario y darle el sentido hacia el futuro.
Ok. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Esperemos Gracias. hayan estado escuchando, hayan tomado notas y sobre todo la respiración. Esto se puede entrenar siempre por separado, hay que ir a algún sitio específico. ¿Qué recomendación tiene? O tal vez en YouTube o algo así. Bueno, existen muchas recomendaciones en las redes, pero yo recomiendo que cada persona comience a listar, comience a escribir cómo respondería su organismo en una situación tal. Esa es la mejor forma ya de hacer una autoconciencia y trabajar sobre lo que veamos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Rivadeneira, por esta entrevista. Ahora usted, gracias. Buenas tardes. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con los titulares.